Bienvenidos al programa de Daisy la Burrita. Significa que estarás más segura aquí. Está bien. Hola, ¿acaso tuviste infancia? ¿Fuiste niño alguna vez? ¿Y deseabas pasarla bien? Pues bueno, todo eso se acabó el día de hoy. Y si no has visto la primera parte, ¿por qué no le das clic en alguno de los links que debe estar en algún lugar? Bueno, yo sé que arruinó la infancia de todos apareciendo en cámara. Así que, ¿por qué no arruinamos todo? Destruyamos infancias el día de hoy. Hola, soy Salomón Contreras, pero todos me conocen como Cletus. Y hoy veremos la mitad de los otros datos que nos dimos en el video pasado que arruinarán tu infancia. Así que, ¿por qué no comenzamos? La serie Dinosaurios, conocida por sus increíbles marionetas, tiene el honor de tener uno de los finales más tristes de la pantalla chica. En Naturaleza Cambiante, Earl, por órdenes de su jefe y sin conocer las consecuencias, termina matando a toda la fauna del planeta por culpa de un pesticida. Esto genera una edad de hielo que los dinosaurios no vivieron para contar. Sheena, la princesa guerrera, fue una increíble serie de los 90, pero su final es muy poco recordado. Luego de luchar contra un ejército samurái de Yodoshi, Sheena muere y su amiga Gabriel la intenta resucitar con un beso. Si Sheena regresaba a la vida, no podría derrotar a estos demonios de manera definitiva, por lo cual decide sacrificarse y nunca volver a la vida. ¡Oh, no, Sheena! En el último episodio de David el Gnomo, mejor conocido como el "Oblígame, perro", este y su esposa Lisa mueren. Cuando un gnomo alcanza los 400 años de edad, se convierte en un árbol y pasa al más allá. Alf es uno de los extraterrestres más amados de la televisión. En el final de su serie se supone que este iba a ser rescatado por su verdadera familia, pero es atrapado por el gobierno norteamericano. Este era un gancho para la siguiente temporada. Lamentablemente, la falta de presupuesto de NBC ocasionó que Alf fuera cancelado en un terrible cliffhanger. 6 años después de su abrupto final, se estrenó Proyecto Alf, una película que nos dejó un mal sabor de boca, ya que Alf actúa como si nunca conociera a su familia humana. ¿Será que no quieren juntar al elenco original? ¿Será que es muy difícil? Siempre hay conflictos en estas cosas. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué saben? A todos nos pareció divertida la escena en la que E.T. llega ebrio a la cocina. Esta fue personificada por el joven actor Matthew Demerit, el cual nació sin piernas. El actor que le daba vida al encantador Barney, David Joyner, después de dejar al famoso dinosaurio, se convirtió en un terapeuta tántrico bastante peculiar. El sexo es muy importante. ¿Cómo era la voz de Barney? Podemos poner la canción. Era el hoyo más lindo que pudiera existir. Perfect. En el final de Digimon, luego de que los niños elegidos salvaron el Digimundo del Apocalimón, los niños elegidos tendrían que regresar al mundo real, ya que el Digimundo sería formateado. Pero en películas posteriores, los niños elegidos pudieron volver a ver a sus Digimones. En uno de los capítulos finales de Coraje el perro cobarde, conocemos a los padres de Coraje, mismos que en una visita al perriatra son secuestrados y lanzados a la luna. Después de esto, Muriel encuentra al pequeño Coraje y lo adopta. Aunque no lo creas, los titanes de Shingeki no Kyojin están inspirados en una persona borracha. Cuando Hajime Isayama trabajaba en un café internet, tuvo una experiencia con un cliente borracho. La experiencia lo afectó tanto que se inspiró para crear su popular manga. Según Isayama, le hizo darse cuenta de que el animal más espantoso es también el más común, el ser humano. Estoy seguro que yo he inspirado muchos mangas. Marge no es completamente humana. En el primer borrador e inspirado en sus cómics Vida en el Infierno, Life in Hell, Matt Groening tenía planeado que Marge fuera una especie de híbrido de mujer-conejo. La prueba está en el videojuego de arcade de Los Simpson, ya que en varias de sus animaciones de ataque y de daño se aprecian esas orejas escondidas debajo de su enorme cabellera azul.
Los creadores del popular Tetris fueron Alexei Pajitnov y Vladimir Putin. Mientras el primero pudo disfrutar los éxitos de su creación, el segundo se las vio muchísimo más oscuras. Los problemas económicos y emocionales orillaron a Vladimir a asesinar a su esposa e hijo con un cuchillo y un martillo. ¡Madre Rusia! Por si no fuera suficiente, la conocida tonada de este juego está basada en una canción popular rusa y trata de una niña que intenta comprar algunos productos de un vendedor ambulante. Lamentablemente, lo único que podía ofrecer eran sus servicios. Titulada Korobeiniki, no impidió que Nintendo la usara para el juego. La canción Barbie Girl de Aqua fue un gran éxito en los 90. En su video y letra parodiaban a la pareja de Barbie y Ken, siendo esta canción más popular entre los niños. La letra implicaba que Barbie era una tonta, cosa que Mattel Company no le gustó nada y demandó al grupo. Piénsenlo la próxima vez que disfruten esta maravillosa tonada. La inspiración para nuestra querida Barbie fue una muñeca llamada Lily, la cual, contrario a lo que se pueda pensar, estaban pensadas para hombres adultos. ¿La razón? Esta era una especie de guía juguete sexual y no sé, a mí todavía me cuesta trabajo entender cómo le vendes esto a un adulto. Ruth Handler es la creadora detrás de Barbie. Quiso rendir homenaje a sus hijos Barbara y Kenneth, nombrando a sus creaciones Barbie y Ken. En retrospectiva es un poco espeluznante que sus hijos compartan nombre con esta pareja romántica. Como sabemos, Mulan pinta una conmovedora historia de una mujer que supera todos los obstáculos para salvar a su padre. Pero en el borrador original, la motivación de Mulan para unirse al ejército fue para poder escapar de un entorno abusivo. Mulan tiene el curioso récord de ser la princesa de Disney con una enorme cantidad de muertes. De los miles de unos que atacan, solo 6 sobreviven y uno es eliminado más tarde. Esto eleva el número de muertos de Mulan a la asombrosa cifra de 3.994 fallecidos. Y esto sin contar a los caballos. Úrsula podría ser familiar de Ariel. Esto se debe a un sutil verso en su canción Pobres almas en desgracia, donde habla de los días en que estuvo en el palacio. Curiosamente, en unos momentos se planeó que Úrsula fuera la hermana de Tritón. Si bien la idea se desechó, no quita el hecho de que pudo involucrarse de alguna manera con la realeza. Espero que no haya sido una concubina. Ay, qué frites. Una vez más, dejen sus fanfics en los comentarios. Mientras que en la película, Ariel solo renuncia a su voz para poder salir del agua, en el cuento original, la sirena debe sufrir que 8 ostras se unan a su cola antes de que pueda subir a la superficie del océano. ¡Auch! Espera, ¿está evolucionando como Slowpoke? Ariel no sería la misma sin su increíble cabello rojo, pero lo creas o no, Disney originalmente la imaginó de rubia, solo se convirtió en pelirroja debido a que ya existía una sirena rubia en Disney, en la comedia Splash de 1984. Después de la cita con Megara, Hércules menciona la obra de Edipo Rey. El mito de Edipo habla de un guerrero que mata a su padre y desposó a su propia madre, todo en una confusa pero hilarante aventura. No, ¿de qué hablo? Es muy trágica, porque se mueren todos. Fin. Quizás si te gusta Hércules tengas conocimientos de la mitología griega, pero ¿sabías que el nombre de Hércules realmente es Heracles? Ya que Hércules es el nombre con el que adoptaron el mito los romanos. ¿Por qué nadie nos lo dijo? ¡Debimos parecer idiotas! Buscando a Nemo es una historia muy tierna de familia, pero para los que conocen de biología marina puede ponerse un poquito incómoda. Los peces payaso pueden cambiar de sexo por supervivencia para reproducirse entre sus familiares. Eso explica por qué estaba tan desesperado por encontrar a Nemo. ¡Ay! Lo hice peor. En 1941, los animadores de Disney se declararon en huelga exigiendo salarios más altos y crédito por su trabajo. A Walt Disney no le gustaban los sindicatos y se negó a sus demandas, despidiendo a los artistas. Después de 3 meses, varios regresaron con un misterioso aumento de sueldo. ¡Sindicatos! ¡Esas son cosas de comunistas! Walt y su empresa han sido acusados muchas veces de racismo y si bien se conocen muchos ejemplos,
nada le gana a la cinta Canción del Sur, que cuenta la historia del tío Remus, un dulce viejo que narra los cuentos siendo un esclavo durante la Guerra Civil de Estados Unidos. En China, la caricatura de Winnie the Pooh fue prohibida en todo el país, y la razón, se dice que este tiene parecido con el líder de aquel país, Xi Jinping, y pues bueno, los memes hacen su trabajo como siempre. El señor Magoo nació como una sátira a los cazadores comunistas. John Hobley, cansado del acoso que recibieron varios artistas en estos tiempos por la Guerra Fría, decidió mostrar a varios de estos políticos como simpáticos viejos miopes. Antes de que Pokémon saliera a la televisión, en su primer manga, el Pokémon principal era Clefairy, pero cuando crearon el anime escogieron a Pikachu ya que era más brillante y se identificaba más con los niños. ¿Será porque es color minion? ¿Los entrenadores se comen a los Pokémon? Sí, la prueba está en los primeros episodios del anime. Los creadores tenían menos cuidado a la hora de mostrar algunas cosas. Por ejemplo, esta imagen de Brooke y Ash babeando sobre un delicioso sashimi de Magikarp. ¡Ay, qué rico! Parasect parecería un apacible cangrejo de tipo bicho que arrastra un gran peso encima, que lo aleja mucho de aquel simpático Parras que solo lleva 2 pequeños hongos. La razón, las setas en la espalda de Parras finalmente han tomado el control de la mente de este, lo que lo volvería un Pokémon zombie. Muchos jugadores de los juegos de Pokémon originales reportaron sentirse mal cuando jugaban el nivel de Ciudad Lavanda, posiblemente causado por su extraña música. Hay historias que dicen que los niños que escucharon la música se enfermaron o se suicidaban después de jugar el nivel, pero esas son estupideces, si me preguntan a mí. Cubone es un pequeño Pokémon solitario y eso se debe a que su madre muere cuando él nace. Por esto lleva el cráneo de su propia madre en la cabeza. Se cree que el hueso que lleva como arma es el fémur de la misma. El Twister fue acusado de ser un juego para tener sexo en una caja, apareciendo en los años 60, y fueron varios establecimientos los que se negaron a venderlo, ya que creían que su contenido era solo para este fin. Ay, no fueran a tener sexo los jóvenes extraños que no conozco y no me importan sus vidas y solo quieren comprar una caja con un Twister. Play-Doh empezó siendo un producto para limpiar las paredes. La pasta de colores, que hoy en día es un éxito y una deliciosa botana, fue originalmente usada para quitar el hollín y otras suciedades del papel tapiz. Muchas de las caricaturas que amabas en tu infancia tienen una parodia no por. Entre las más perturbadoras se encuentran Los Simpson, Bob Esponja, Las Tortugas Ninja, Los Rugrats y mi favorita porque es muy desagradable, una de las 5 de Pokémon. Si amas estas películas, te alejarás de sus desconocidas secuelas: El Hijo de la Máscara, Pocahontas 2, El Jorobado de Notre Dame 2, Chicas Pesadas... ¿Hay Chicas Pesadas 2? Mi Primer Beso 2, ¿puedes tener un segundo primer beso? E Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal. ¿Conocen más? Déjenlas en los comentarios. En Space Jam, cuando el jugador Patrick Ewing se encuentra con el psicólogo, este le pregunta si tiene problemas en otras áreas, a lo que este indignado le dice que ¡no! La música al estilo de Barry White nos dio una pista de que se trataba de temas sumamente íntimos. En Papá por Siempre, la señora Doubtfire, icónico personaje de Robin Williams, intenta alejar al nuevo novio de su ex esposa. En una escena utiliza un curioso chiste donde le comenta que ella tiene una herramienta poderosa en el cuarto. Y bueno, esta creo que es bastante obvia. En Monster House, cuando los niños entran a la casa monstruo, la niña exclama: "Esa debe ser la úvula", a lo que el otro niño confunde con vulva y piensa que es una casa mujer. La úvula es en realidad la campanilla que todos tenemos en la garganta. La razón por qué Porky tartamudea es porque también lo hizo Joe Doherty, su voz original. El tartamudeo de Doherty, sin embargo, significó largas y costosas horas de grabación, por lo que Warner Brothers lo despidió y lo reemplazó con Mel Blanc, la voz de Bugs Bunny. Speedy González fue cancelado. En 1999, varios grupos y padres de familia consideraron al simpático ratón como un estereotipo negativo, lo que lo sacó del aire durante 3 años. No fue sino hasta que la LULAC, Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, lograron traerlo de vuelta, hablando de todas sus cualidades positivas y del hecho de que nadie se ofende por fucking Speedy González, excepto por gente que no es latina.
¿Te has preguntado por qué hay tantos chistes adultos ocultos en las caricaturas? Para producir un solo episodio se necesitan meses de trabajo duro. Algunos animadores liberan su tensión dejando estos pequeños detalles y de paso se ahorran el dinero de la terapia. Y puedo ser testigo de ello, aunque usualmente no los dejo en las películas, los hago en el estudio. Antes de la regla 34, guiño guiño, existían las Biblias de Tijuana. Estas pequeñas historietas ponían en situaciones indecorosas a estrellas de Hollywood, atletas famosos e incluso a dibujos animados y tiras cómicas. Durante mucho tiempo fue común ver a nuestras caricaturas favoritas anunciar todo tipo de productos, pero en 1961 los Picapiedra nos mostraron lo disfrutable que eran los cigarrillos Winston. Muchas de nuestras series favoritas fueron una manera descarada de vendernos juguetes, y a pesar de que tuvimos joyas como He-Man y My Little Pony y Transformers, también existieron abominaciones como Rubik, El Cubo Mágico, Dino Riders, entre otras cosas horribles. No sé si estén apareciendo en pantalla, pero hubo cosas muy feas. En un episodio de Tiny Toons, Buster, Plucky y la pandilla disfrutan de una botella de cerveza y salen a pasear. Su escapada los envía por un precipicio hacia su perdición. Si bien este capítulo nos enseñó sobre los peligros del alcohol, muchos lo consideraron demasiado explícito, dice Cletus mientras bebe cerveza. Según Melanie Chartres, la voz de Didi Pickles de Rugrats, hubo imágenes de su personaje dibujadas en los baños de hombres en los estudios Nickelodeon. Los dibujos mostraban a la mamá de Tommy con ropa de cuero, bondage, blandiendo látigos y cadenas. ¡Cielos, Tommy! Tu mamá me provoca cosas chistosas. En 2012, la Comisión Nacional de Expertos de Ucrania para la Protección de la Moralidad Pública argumentó que Bob Esponja presentaba una amenaza para los niños. ¿Por qué razón? La promoción del estilo de vida homosexual, claro, de Bob Esponja. Malditos ucranianos, creo que la radiación les ha hecho daño en el cerebro. En 2015, varios fanáticos de Steven Universe atacaron a un artista amateur a tal punto que consideró quitarse la vida. La razón, según ellos, muchos de sus fanarts de la serie eran incorrectos y problemáticos, y creo que estamos hablando de la muchacha que dibujó a Rose Quartz delgada. Y es que en ocasiones se olvidan quién está detrás del monitor. Este fue el caso de Lara Suk, artista de storyboard, la cual fue acusada por no hacer canónico al ship de Lápiz y Peridot. Ella cerró sus redes y le recordó a esos fans que también era una persona. Y no es la única instancia de este tipo de situaciones en el fandom de Steven Universe. Para muchos, el fandom Brony fue algo bastante raro, pero pocos se enteraron que dentro de este había una acalorada lucha interna. ¿El motivo? Un sector llamado Clopper, el cual coloca a los personajes en situaciones para adultos. Y bueno, esto les ha dado una fama bastante negativa a todos los Bronies. The Owl House es una de las recientes sorpresas de Disney, pero lo que nunca imaginamos es el hecho de que la primera idea de Dana Terrace, su creadora, después de trabajar en Gravity Falls, fuera que nuestra querida Luz llegara al infierno después de morir para ser la aprendiz de una bruja. Esto lo sabemos por un hilo de Reddit, y nosotros pensábamos que ese baile era polémico. ¿Cuál baile? Soy un boomer. Vaya, eso sí que arruinó mi infancia. Espero que aún tengan recuerdos felices y que esto no haya arruinado demasiado su pandemia. Ya saben, en Atom Network nos gusta pasarla bien y todo eso. Entonces, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Le arruinan la infancia a todos sus amigos mandándole este video con esta horrible criatura en live action. Y déjenos en sus comentarios si nos faltó algún dato arruina infancias. Por favor. Hasta la próxima.